digamos, introducen o no arman con elementos de seguridad y trazabilidad a sus armas. Entonces, en el momento, por ejemplo, los elementos de trazabilidad son los que nos permiten saber cuál es la ruta que siguió el arma. Si el arma es decomisada en México, a la autoridad mexicana muchas veces le es imposible saber cuál fue la ruta que siguió el arma, y entonces no pueden emprenderse acciones o políticas para tratar de atender esa ruta por la cual están entrando. También fabrican sus armas de forma que son muy fáciles de modificar, con 2 o 3 piezas que se consiguen en cualquier lado. Es un arma normal, puede convertirse en un arma semiautomática, y un arma semiautomática puede convertirse en un arma automática, es decir, con una capacidad letal tremenda, ¿no? Prácticas negligentes en publicidad, por ejemplo, publicidad completamente dirigida a grupos delictivos. Hay diseños de armas digamos, tienen atributos estéticos que atraen más a grupos delictivos, ¿no? Por ejemplo, en el nombre hay un arma, un revólver que se llama el jefe de jefes. Existen armas que se llama el grito, u otras que hacen alusión a Emiliano Zapata y a frases revolucionarias. Entonces, están dirigidas también al crimen organizado. Y donde más vemos prácticas negligentes es ya en la distribución y la venta de estas armas. La más común es venta de armas a prestanombres, es decir, personas que ponen su identificación. Así funciona principalmente el negocio al momento de introducir las armas a México. Así es. Hay un prestanombres que compra un arma de manera, digamos, legal en Estados Unidos y se le entrega a grupos de crimen organizado. Pero también hay, por ejemplo, las famosas ventas múltiples, es decir, una persona compra 50 rifles de asalto en una semana, a la siguiente semana otros 50 rifles de asalto, a la siguiente semana otros 50, ¿no? Claramente no va a utilizar 150 rifles de asalto para defensa personal, ¿no? También hay ventas fuera de inventario que no se reportan, ¿no? Entonces, pues es más fácil traficarlas. Así que son todo este tipo de... Y hay muchas más prácticas de las que podríamos hablar, pero quiero dejar estos ejemplos. Bueno, entonces, dicho esto, a ver, y ya lo decías tú, Juncal, estamos demandando a empresas por estas prácticas negligentes. No es una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de México coincide plenamente con el gobierno de Estados Unidos, con la actual administración del presidente Biden, en cuanto a qué medidas tienen que adoptarse para tener un mayor control sobre el comercio de armas, para que el comercio de armas sea responsable. Una pregunta, abogado, perdón que lo interrumpa. ¿Hasta este punto usted cree que Estados Unidos realmente ha hecho un muy buen trabajo o ha cumplido al 100% su estrategia para no introducir armas? ¿O cree en estos protocolos en las fronteras? ¿O cree que se ha quedado corto en ese sentido y por eso la Cancillería tuvo que intervenir y decir, a ver, vimos el tema, por ejemplo, en Tamaulipas, donde ahí se empieza a ejercer una presión por parte del gobierno de Estados Unidos que le quiere exigir al gobierno mexicano que tienen que bajar los índices de inseguridad? Lo menciono porque yo recuerdo que lo platiqué con el canciller Marcelo Ebrard, pero ok, vamos a bajar el índice de inseguridad, pero échenos la mano con el tema de las armas. Entonces, ¿cree que también esta medida que se tomó es porque se está quedando corta esta estrategia por parte del gobierno mexicano? ¿Y cuántas armas introducen o cuál es el porcentaje de las armas con las que cuentan los grupos criminales y que proceden de Estados Unidos? No sé si usted tenga más o menos ese porcentaje, cuántas armas entran a nuestro país. Claro, mira, los cálculos, son cálculos conservadores, es que cada año ingresan 500,000 de armas de manera ilícita a México, 500,000 de armas, de ese tamaño es el problema, ¿no? En cuanto a los esfuerzos de ambos gobiernos, a ver, sin duda ambos gobiernos hemos emprendido esfuerzos significativos, pero sí, en efecto han sido insuficientes. ¿Y por qué son insuficientes? Porque verdaderamente estamos enfrentándonos a un río de acero, ¿no? O sea, 500,000 armas de manera anual en una frontera
tan grande como la que compartimos con Estados Unidos. Es un verdadero caudal de acero que está ingresando a México y por más esfuerzos que están haciendo los gobiernos, si no hay también una corresponsabilidad de las empresas que producen y venden estas armas, es imposible detener el flujo ilícito. Es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, los dos gobiernos tenemos que hacer más, y aquí creo que vale la pena apuntar que este litigio es un componente más de una estrategia más amplia para combatir el flujo ilegal de armas a México, ¿no? Y para combatir digamos, la violencia armada en el país. Este litigio no sustituye otras acciones. Vamos a seguir conversando con los Estados Unidos, con el gobierno, con actores políticos para mejorar la atención que le damos a este flagelo que afecta a ambas sociedades, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando, pero también vamos a litigar en contra de estas empresas irresponsables. Abogado, y en ese sentido, mi otra pregunta iría encabezada. Sé que hoy en la mañanera un reportero de La Octava menciona que no se les aceptaron estas demandas. ¿Qué tan cierto es esto o es falso? El presidente dijo que no, que él no tenía esa información, pero que lo que sabía es que sí iba a proceder. Entonces, ahí es donde, bueno, uno se saca de onda de que, sí las aceptaron, no las aceptaron. Y también, yo sé que es un proceso, podríamos decir, bueno, en este sentido, pues, con las autoridades, judicial, podríamos decir, pero ya Estados Unidos, por, no sé, ya como un tema más burocrático, diplomático, mandó alguna carta, mandó algún mensaje, no sé, hay algo por debajo de la mesa, decir, oye, no, esto no me está gustando, o digo, porque suele pasar, ¿no? O tal vez pasaba anteriormente de que, oye, ¿cómo te animas a hacer eso? Mira, mejor vámonos arreglando, o no hay que hacer esto más grande. No sé, son las preguntas que, bueno, aquí nos ponen en el superchat y que me encantaría que nos las pudiera responder. Claro, Juan Carlos, sobre la primera pregunta, la demanda fue presentada y fue admitida a trámite, ¿no? Como bien dijo el presidente López Obrador, se le dará curso, ¿no? La Corte competente, lo próximo, el siguiente paso que tomará es notificar a los demandados de manera formal que se presentó esta demanda. Les dará un tiempo para que presenten una respuesta. Una vez que presenten la respuesta, nos trasladará todos los documentos al Gobierno de México, nos dará también una oportunidad para que nosotros respondamos, y así seguirá desarrollándose el litigio. Va a ser un litigio largo, hay que estar, claros en cuanto a ello. Va a ser un litigio largo, pero la demanda fue aceptada a trámite, insisto, ¿no? Ahora, lo que sucedió ayer es que hubo reacciones por parte de ciertas asociaciones armamentistas, asociaciones que promueven, el comercio de armas. Te puedo decir, Juncar, que son argumentos que hemos escuchado hasta el cansancio durante décadas. No nos parecen que sean argumentos viables o que sean defendibles. Nosotros tenemos información, tenemos evidencia, la vamos a presentar en juicio sobre todas estas prácticas negligentes o ilícitas en las que incurren las empresas.